Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Señor, que podemos tomar este tiempo, Padre, para conocer más de tus principios, de tu palabra, Señor, para conocer más de tus propósitos, Señor. Sabemos, Señor, que no es casualidad que estemos aquí, Padre, que eres tú quien nos trajo a cada uno de nosotros porque nos amas y porque tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús queremos encomendarte este tiempo. Declaramos, Señor, que tú eres el único importante en este lugar, Señor. Padre, y que necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Nos humillamos delante de ti y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a hablar de temas del reino, vamos a estar hablando acerca de principios que tú has establecido, Señor. Y necesitamos, Padre, que seas tú quien nos guíe en todo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu gloria y tu poder y tu revelación en la vida de cada uno de nosotros. Padre, así como tú nos traes la revelación en esta noche, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú quien nos guíe en todo y que nos des el poder para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que ya estuvimos viendo. No tenemos los marcadores, Gonza. ¿Quién se recuerda de cuál era la lección 1? Lección 1, no hay elección neutra, ¿no es cierto? Cada uno, cada vez que nosotros le escogíamos, estamos escogiendo de un lado o del otro, o estamos escogiendo del lado que tiene que ver con el reino de Dios y la voluntad de Dios, o estamos escogiendo del lado que no tiene que ver con su voluntad y con su reino. Entonces, ese es el primer punto, lo que tenía que ver con la primera lección, que nos quede bien claro a cada uno de nosotros que Dios pone delante de nosotros la posibilidad de escoger en todo tiempo, ¿no es cierto? Y que podamos escoger genuinamente lo que a Dios le agrada. Lo segundo, la lección 2, tenía que ver con Dios quiere bendecirte. A partir de que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros ya somos hijos, hijas de Dios. No hay nada más que hacer porque Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos. Y ya creímos y ya le recibimos, ya somos hijos. Ahora lo que falta es que nosotros tengamos que empezar a comportarnos como hijos, como hijas de Dios. ¿No es cierto? Que es lo que ocurre. Venimos del mundo, venimos desde todo este tiempo que estuvimos y estamos viviendo en el mundo con una cantidad de influencias que nos contaminaron, que dañaron nuestro corazón, que hicieron una serie de situaciones y cosas en nuestra vida que nos guían a tomar decisiones, que nos guían a comportarnos de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos entender que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere llevarnos por un camino de bendición, por un camino de abundancia. Su plan para cada uno de nosotros en todo tiempo es de bien y no de mal. Y si hoy estamos en una situación, si nos enfocamos en el tema financiero, en una situación financiera un poco apretada, un poco complicada, o a lo mejor un poco más que complicada, tiene que ver con nuestras elecciones y no con los propósitos de Dios. ¿No es cierto? Ahora, Dios nos trajo en esta noche, ¿para qué? Para que, pasa por atrás. Dios nos trajo en esta noche, ¿para qué? Para hablarnos a cada uno de nosotros y cada una de las lecciones nos va a hablar acerca de cuál es su voluntad, cuál es el propósito y va a trabajar con fundamentos, porque lo que estamos haciendo es establecer fundamentos para que a la hora de tomar decisiones, estos principios nos sirven para todas las áreas de nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a darle un poquito más un enfoque al área de las finanzas personales, ¿no es cierto? Que podamos enfocarnos en qué, en lo que, en la aplicación que tienen estos principios dentro del área financiera. Entonces, cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión en el área financiera, tenemos que empezar a hacer una revisión, ¿no es cierto? Estoy escogiendo de qué lado. Esta decisión que voy a tomar, ¿a qué lado corresponde? ¿Ok? Fíjense, esta es una práctica que ustedes, que tendríamos que hacerla y a medida que vamos avanzando, tener el mapa, un mapa de lo que es lo que corresponde al reino de Dios
y al reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Donde Satanás es el que está gobernando, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que aquí el fundamento de esto en todo tiempo es la mentira. Y aquí el fundamento en todo tiempo es la verdad. Entonces vamos a ir estableciendo para poder reconocer, ¿no es cierto? Uno reconoce a la gente de repente por ver a alguien de espaldas y uno dice, aquel es fulano o aquella es fulana, porque lo reconoce. Entonces cuando ustedes empiezan a tener un pensamiento, cuando conocemos el modelo, cuando nos acercamos a Dios, cuando lo conocemos a Dios, podemos empezar a reconocer de a poco a qué lado corresponde esa idea. ¿No es cierto? Si esa idea viene para levantarnos, si esa idea viene para bendecirnos, si esa idea viene para glorificar a Dios, o si esa idea viene para guiarme a mí. Veíamos que cada vez que yo pido algo para mí, ¿de qué lado estoy? Cuando quiero algo para mí. Aquí. Cuando pido algo para Dios, para Él, estoy acá. Cuando lo que estoy pidiendo tiene el objetivo de glorificar a Dios, cuando tiene el objetivo de contribuir al reino de Dios, cuando yo estoy enfocado en los propósitos de Dios, entonces las cosas cambian. Por eso la palabra de Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vos. Entonces, ¿está mal? ¿Es pecado gastar en uno? No, claro que no está mal. Obviamente que hay que gastar en uno. La palabra de Dios dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos también. Porque tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando mi enfoque es solamente para mí, yo dejo de lado a Dios y los propósitos del reino no se van a cumplir en mi vida. Entonces, es lo que nosotros tenemos que poder ver. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema que sí ya tiene que ver, que todavía no hablamos, con el curso que estamos desarrollando. Estamos desarrollando el curso de mayordomía. Y hay gente que tiene alguna idea de lo que es la mayordomía y hoy vamos a hablar un poquito a fondo de qué estamos hablando y cómo funciona. Lo que queremos, cuál es la idea que queríamos en la primera lección que quede fija en la mente nuestra, no hay elección neutra. En la segunda, que yo salga convencido, convencida de que Dios me quiere bendecir. A partir de ahí yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué no tengo o no siento o no recibo o no me doy cuenta de esa bendición o qué es lo que pasa? Entonces ahí tengo que empezar a meterme con Dios a ver qué pasa. O sea, la pregunta que hace contraste con el título de esa lección es, quiero que Dios me bendiga. Entonces, si quiero que Dios me bendiga, yo tengo que empezar a buscar, a conocer más los propósitos, los planes, la palabra de Dios, para poder darme cuenta, conociendo el modelo, dónde estoy moviéndome de manera equivocada o donde tomé decisiones, porque obviamente un hijo de Dios, una persona que ya le entregó su vida a Dios, conscientemente no toma de acá. En todo tiempo cree que está tomando de acá, pero a través del engaño Satanás nos hace elegir de acá. Ese es el problema. Entonces nosotros necesitamos ver, ¿qué quiere decir eso? Yo escogí de acá y ya perdí mi salvación. No necesariamente. Lo que quiere decir es que el momento en que yo escojo del lado equivocado, en esa área donde yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, en esa área yo no voy a tener vida, no voy a tener crecimiento, no voy a tener abundancia, no voy a tener su bendición. En esa área. Esa área puede ser financiera, porque puede ser que ustedes estén muy bien con su esposo y con su esposa, pero que las finanzas sean un desastre. Y puede que estén cumpliendo bien los principios establecidos para el matrimonio, para las relaciones, pero que no estén cumpliendo bien en el área financiera. Y puede ser al revés, que les esté yendo bien en el área financiera, pero que estén mal en el área de relacionamiento con su esposa, con sus hijos, con sus padres, lo que fuera. Hay muchas, pero en el área donde yo escojo de manera equivocada, entonces yo ya estoy escogiendo cómo me va a ir a mí en esa área. Yo tengo que saber que si escojo de este lado es solo cuestión de tiempo, porque en el momento en que elegí de este lado, automáticamente un plan de muerte se puso en acción en esa área. ¿Se entiende? Cuando yo escojo de este lado es solo cuestión de tiempo porque estoy escogiendo un plan de vida. ¿Por qué? Porque el Señor está involucrado y Él es el que trae la vida, Dios es el que da el crecimiento en cualquier área.
Cuando hablamos del término prosperidad, el sistema del mundo juntó el término prosperidad con el dinero. Cuando uno hace la pregunta en el curso, ¿cuántos quieren ser prósperos? Todos queremos ser prósperos. Ahora, ¿en qué pensamos? En dinero. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque ya estamos contaminados. De hecho, que el dinero puede ser una bendición o consecuencia de la bendición, o puede ser consecuencia de haber escogido mal y trae maldición a mi vida. Yo puedo tener una suma de dinero en mi mano como consecuencia de que me la regalaron, como consecuencia de que me la gané, como consecuencia de que robé, como consecuencia de que maté para tener eso, como consecuencia de que lo presté de un banco, de un usurero o lo que fuera. Entonces, el tener una suma de dinero en una cuenta bancaria o en un cajón o en una... no tiene nada que ver necesariamente con la bendición. ¿Ok? Pero nosotros, el sistema del mundo nos hace pensar que tengo plata y quiere decir que ya tengo bendición. ¿Yo para qué necesito a Dios si ya tengo plata? O sea, en el fondo lo buscamos a Dios para que Dios nos haga ganar plata. Entonces la intención de nuestro corazón es el problema ahí, y por eso muchas veces no recibimos de lo que Dios quiere para darnos. Entonces vamos a ver rápidamente, Dios es el dueño de todo. Entonces no hay elección neutra, Dios te quiere bendecir, y también algo que tiene que quedar muy en nuestra mente es que Dios es el dueño de todo. Esa palabra todo es difícil de entender a veces. Pues cuando Dios dice todo, se refiere a todo. Todo. Todo lo que pienses que hay en tu casa entra dentro del todo. Lo que está en este momento en tu cartera es todo. Lo que está en tu billetera es todo. Lo que está en el cajón de tu mesita de luz es todo. Lo que está en la cuenta bancaria entra dentro del todo. Lo que dejaste estacionado ahí abajo está también dentro del todo. Y lo que hay adentro de eso que está estacionado también entra dentro del todo. Es todo. Lo que tenés puesto es todo. Si tenés un diente postizo, entra dentro del todo. Todo es todo. ¿Ok? Entonces es muy importante que entendamos que Dios es el dueño de todo. Y vamos a ver los fundamentos bíblicos y vamos a hablar de algunas cositas para entender cómo Satanás nos engaña y nos va colocando pensamientos que no son correctos y que nos hacen tomar decisiones y mirar la vida y las cosas, las pertenencias de una manera diferente. ¿Cuáles son los objetivos? Uno, conocer el significado de lo que es ser un mayordomo, ¿ok? Lo que es la mayordomía. Segundo, saber que Dios es el propietario de todo. Saber, entender, salir convencido. ¿No es cierto? Hay veces que nosotros hablamos, sí, Dios es el dueño de todo, pero acá en esta casa yo soy el dueño de todo. Yo entiendo bien que Él es el dueño de todo, pero acá se hace lo que yo quiero porque esto es mío, yo trabajé, yo gané, yo compré y es mío. Entonces, no entendí que Dios es el dueño de todo. Y eso es bien importante porque esto es profundo. Si yo no lo entiendo bien las cosas, yo no voy a alcanzar todo lo que Dios quiere que yo alcance. Conocer cuál es nuestro rol como ¿qué? Mayordomos. De hecho, nosotros somos mayordomos. Enseguida vamos a verlo. Ya de alguna manera tal vez usted ya lo sepan. Cuarto, revisar nuestro comportamiento. Esto es clave. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo te estás comportando? ¿Con dueño, como dueño o como mayordomo? Si tuviste, había estado en una ronda de amigos o en el trabajo y tuviste una idea. Y vos diste la idea. Y después, sí, ¿esa de quién fue la idea? Esa es mi idea. Dios es el dueño ¿de quién es la idea? ¿De dónde vienen las ideas? Porque es el que te da la inteligencia, es el que te da la sabiduría, Él te da el poder para hacer la riqueza, Él te da todo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Entonces es una lucha permanente en eso y en hilar fino porque yo me creo dueño de las ideas que tuve. Empiezo a pensar, tengo una idea. Ahora, ¿de dónde salió esa idea? ¡Pum! De repente apareció la idea. ¿De dónde sale la idea? ¿Quién es el que te provee la idea? ¿Quién es el que te da la sabiduría? ¿Quién te da el conocimiento? ¿No es cierto? ¿De dónde viene
la inteligencia, que son cosas que también en un capítulo probablemente vamos a dedicarle todo a entender bien cómo funciona ese tema y de dónde viene. El quinto punto es renunciar a la posesión de las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a traer todas las cosas que tenemos acá adelante y yo me voy a llevar a mi casa para... No, mentira. Vamos a renunciar para darle a Dios la autoridad sobre las cosas, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en tomar y en hacer las cosas, ¿no es cierto? Es bien importante que uno pueda llevarlo, sí, a la práctica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes al salir acá encontrasen el auto de ustedes chocado? O que se robaron el auto, o que rompieron una parte del auto. ¿De quién es el auto? ¿Quién tendría que haber cuidado el auto? Si no lo hizo, hay un propósito. Si él podía enviar legiones de ángeles, él podía hacer lo que quería si él es el dueño del vehículo. Pero claro, lo que hay que entender es que hay un propósito. Entonces, yo les digo en serio, esto hay que entrar. Claro, vos sos mayordomo y vos vas a dar cuenta de tu mayordomía. Si vos lo dejaste atravesado en la calle y al salir está chocado, alguna responsabilidad tenés, pero si vos lo dejaste en un buen lugar y vino alguien que estaba aprendiendo a manejar o estaba nervioso, no atendió y te chocó el auto, pero ¿cuál es el problema? Fíjense, yo no está nada armado, les aviso, para que cuando salga la hora pase eso. Una persona viene y me dice, había importado recién un auto hermoso, que todavía no llegaba acá con las importadoras, pero él lo había traído ya por importación directa para Navidad. Nosotros nos estábamos encontrando 3 días antes en una cena de Navidad de un grupo cristiano que estaba celebrando el cierre del año y él venía y estaba colorado, enojado, le salía así como los toros por la nariz. Y entonces yo le pregunto, ¿qué te pasa? Y no vas a creer lo que me pasó. Me dice, ¿qué te pasó? Y viste, me llegó el auto, qué sé yo, un auto hermoso, ¿no es cierto? Y entonces, yo hice lavar, lustrar para usarlo y empecé, y cuando venía acá en el semáforo, viene a querer limpiarme el parabrisas. Estaba brillante. Entonces yo le dije, no, le dije. Entonces me miró el hombre que iba a limpiar y sacó un clavo y le hizo una firma y un autógrafo en el costado. Cuando me volví a dar cuenta, estaba en el medio de la calle corriéndolo para matarlo. Dice. Se bajó el auto, lo corrió, lo trató de agarrar, nos lo agarró al final, obviamente, ahí en el medio de la calle, dejó su auto abierto, qué sé yo, volvió. Bueno, ¿por qué uno reacciona así? Porque uno se considera, ¿qué cosa? Dueño del vehículo, mi vehículo. Ahora, ¿Dios permitió que esa persona venga junto a ese hijo suyo? ¿Sí? ¿No habrá tenido un propósito Dios? ¿A quién debería encontrar cuando viene el enemigo a buscarnos? ¿A nosotros o a Dios? A Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿Jesús hubiera reaccionado así si él venía en su super vehículo? ¿Le hubiera dicho a esa persona, le hubiera maltratado a esa persona? Entonces, fíjense cómo es el tema, cómo el tema material tan fuertemente nos toma, el sistema del mundo, cómo se metió dentro nuestro, porque eso es mío. Entonces usted le va a dejar que su auto lleve cualquiera. Bueno, ahí la hermana dijo, somos mayordomos, y si Dios me dice que lo haga, es una decisión, ¿no es cierto? Hay testimonio, hay gente que siembra vehículos y cosecha vehículos. Porque uno siembra según cosecha según el género de la siembra, ¿no es cierto? Entonces son cosas que uno tiene pero uno lo tiene que hacer cuando tiene la fe, la convicción y sobre todo cuando es guiado por Dios. Y tiene que hacerlo en tierra fértil, por eso tiene que ser guiado por Dios. Porque no es que uno va sembrando en cualquier lugar haciendo lo que quiere no funciona así, tiene que ser conforme a lo que Dios quiere. Entonces, renunciar a la posesión de las cosas, entender bien, hablar un poquito y asumir oficialmente delante de Dios el rol que tenemos cada uno de nosotros como mayordomos. Nosotros muchas veces somos muy buenos mayordomos, muy buenos administradores de las cosas de otros, pero no somos buenos administradores de las cosas que Dios nos confió realmente
a nosotros. ¿Por qué? Porque en esa área no nos consideramos mayordomos, sino que nos consideramos dueños. Cuando yo me considero dueño de algo, no tengo por qué decirle ni rendirle cuentas a nadie, porque esto es mío y yo hago lo que se me antoja. No sé si les quedó claro. Así que no se metan porque esto es mío. ¿Ok? Entonces, yo hago lo que quiero. Lo cuido si quiero, no lo cuido si no quiero, le hago caso si no quiero, lo dejo en la lluvia si quiero, lo lavo si quiero. Cuando el auto me lo dio mi jefe para que yo lo cuide, y él viene todos los días y pasa enfrente del auto y mira, si lo encuentra mal, yo voy a tener que rendir cuentas de eso y entonces es muy diferente una situación de la otra. Por eso es importante que nosotros entendamos que todo lo que tenemos es de Dios, absolutamente todo. ¿Valen más los dueños de empresas que los empleados de las empresas? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿o sí? ¿Para quién no? ¿Para Dios o para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? Para Dios, de hecho Dios no hace acepción de personas, eso ya lo vimos en la lección anterior. Para Dios no hay diferencia, pero estamos todos de acuerdo, pero muchas veces eso es nos ponemos a tocar muy lindo, pero a la hora de la verdad entra una persona bien vestida, entra una persona mal vestida, no quiere decir que el empleado tenga que estar mal vestido necesariamente, ¿no es cierto? Pero viene una persona que dice, sí, él es un empresario, él es el dueño de, él es el dueño de, sí, y ese es su secretario. Le saluda al dueño y al secretario, espérame afuera. O sea, ¿el mundo cómo funciona? ¿Hace diferencia o no el mundo? Claro que hace diferencia. Claro que hace diferencia. Y yo le quiero decir que acá adentro nuestros pastores no hacen diferencia, pero mucha gente hace diferencia. Y mucha gente cree que tiene derecho a cosas más que otros porque son dueños de empresas y de negocios, porque son autoridad en algún sistema del mundo. Y creen que tienen por eso autoridad. Y yo les puedo decir, nosotros que servimos acá dentro de la iglesia, o sea, que dentro del cuerpo esas cosas funcionan así. ¿Por qué? Porque estamos contaminados con el sistema del mundo. ¿No entienden? No, claro, no entendimos o todavía no se les habló. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hablábamos de que hay veces que hay ciertas conductas que son notorias en los hijos de Dios y que no es que la persona está necesariamente fingiendo ser hijo de Dios, sino que todavía el Espíritu Santo no empezó a tratar con esa persona en esa área. O está tratando en esa área y todavía no obtuvo victoria la persona. Entonces, todos nosotros, si nos ponen bajo la lupa o bajo el microscopio, estamos fritos. ¿No es cierto? Porque nos van a encontrar algún lado donde todavía. Entonces, por eso es que la palabra nos dice que no tenemos que juzgar, pero tenemos que revisar esto, porque ¿cuál es el tema? Acá hay una diferencia entre el dueño y el no dueño. Y nosotros estamos contaminados con eso y de repente tratamos de manera diferente a la gente. Y cuando uno tiene que tratar con las almas, que es el negocio de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Las almas no tienen una calificación, las almas valen absolutamente todas igual, ¿no es cierto? Entonces esto es un poquito, ¿cuál es una de las primeras palabras que decimos cuando somos bebés? Trata de sacarle algo. Sí. Mío. Mío, y no importa si es suyo o no, ya decidió que es suyo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza hace que nosotros querramos las cosas para nosotros. Nuestra naturaleza es egoísta. Y por eso cuando la palabra de Dios nos dice que el que quiere venir en pos de mí, tiene que hacer ¿qué cosa? Negarse a sí mismo. ¿Qué es eso? Es decir, no a lo que yo quiero. Eso es me niego a mí mismo. Yo quiero esto para mí, quiero esto para mí, quiero esto para mí, pero no a esto, quiero hacer esto, no. ¿Para qué? Para agradar a aquel que me escogió, que me eligió, para que milite en sus filas, que es nuestro Señor. Y son las cosas que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué quiero tener más? Y ahí está la respuesta abajo. Porque en el sistema del mundo,
nosotros valemos por lo que tenemos. Entonces yo necesito tener más. Si tu papá es millonario, si tu papá es millonario y él te garantiza que él no va a morir antes que vos, de alguna manera, vamos a suponer que él lo pudiera hacer, no puede garantizar jamás eso, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer, yo como su hijo, sabiendo que mi papá es multimillonario, ¿necesito comprarme algo? Si mi papá me provee todo. No necesito comprarme nada, ¿o sí? No, bueno, uno va a gastar en las cosas que quiere, pero comprarme una casa, yo quiero tener mi casa, ¿no es cierto? ¿Cuál es uno de los temas que nosotros tenemos? Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él para que puedan entender cuál era la pregunta que estaba haciendo. Nuestro Padre es el dueño de todo. Él quiere que dependamos de Él hasta el último día. Pero el sistema del mundo te guía a que vos tengas una serie de cosas por si acaso las cosas no salen bien. ¿No es cierto? Por ahí Dios se olvidó de nosotros. Se fue a atender a la gente del Medio Oriente y ya no tiene tiempo de atenderme a mí. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Está mal tener cosas? No, pero uno las tiene que tener, pero las tiene que tener finalmente a disposición de lo que Dios quiere que hagamos. O sea que si tengo un ahorro, está espectacular, pero ese ahorro, ¿de quién es? De Dios. El día que Él quiere usarlo, te lo puede pedir. Ahora es la inversión más segura hacer lo que Dios te dice con eso, porque si vos das, vas a recibir. Entonces quiere decir que va a haber un retorno mucho mayor cuando uno lo hace entendiendo cómo funcionan las finanzas dentro del reino. Pero el problema grave es que cuando yo empiezo a tener, mi confianza empieza a estar ¿en qué? En ese ahorro. Y yo dejo de confiar en Dios. Entonces son cosas que vamos a ir hablando y viendo para poder entender. Entonces, obviamente nosotros valemos por lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Entonces, no depende de lo que tenga, porque mi Padre, tu Padre, es dueño de todo. Y Él cuando quiera, como quiera, te va a dar lo que Él quiere de la manera en que Él quiera. Lo va a hacer porque es la manera en que funciona. Vamos a la definición de mayordomo. Vamos a ver 4 definiciones. Primero dice criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o de una hacienda. ¿Ok? Entonces es el que queda a cargo después del dueño. ¿Ok? Oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones. Entonces también es básicamente similar, cambiando el origen de una hacienda, una casa, digamos, de familia a un agente principal del propietario, arrendatario o administrador de una hacienda. Entonces, fíjense que en todo tiempo hay algo, jefe principal del palacio, aleluya, a cuyo cargo estaba el cuidado y gobierno de la casa de quién? Del rey. Entonces, vemos nosotros que fue José en la casa de Potifar. Fue el mayordomo de Potifar, fue el que tuvo a su cargo el gobierno. ¿No es cierto? Que fue después José de Faraón también. Él estuvo ejerciendo el gobierno, la mayordomía después de Faraón, él era el que mandaba y hacía y deshacía, tenía la confianza del dueño, porque en ese caso Faraón era prácticamente el dueño, era un dios en él. Nosotros tenemos que entender que a nosotros se nos confiaron cosas y nosotros somos ¿qué cosa? Los administradores. Los administradores no son los dueños. Los administradores, vamos a suponer que vos estás trabajando, que algunos de nosotros estamos trabajando como administrador en una empresa. ¿Yo puedo tomar decisiones en esa empresa sin consultar al dueño? Sí, en todo tiempo
la concesión está supeditada al parecer del dueño. O sea, cuando uno te entrega la administración de algo, hay ciertas normas, reglas que uno tiene que, algo te va a marcar el dueño. Ok, yo lo que necesito, yo te doy libertad para que tomes las decisiones, pero acá me tiene que sobrar tanto por mes. O hay que hacer que todo no nos falte tal cosa. O va a haber no se entrega sin una responsabilidad, sin un objetivo. Uno administra con fines de ¿qué? De que se gaste menos, de que alcance más, de que se utilicen mejor los recursos. O sea, hay una responsabilidad en lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y tiene que haber un resultado de nuestra mayordomía, de nuestro manejo de lo que nos confió ese jefe. Por eso es que cuando uno ve la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Que se ve, se le entrega a 3 y después se viene a medir, dame informes, venía a rendirme cuentas de tu gestión. Nosotros como mayordomos vamos a rendir cuentas de nuestra gestión. Vamos a suponer que nosotros trabajamos en una empresa y nos vamos de viaje y nos dan un viático, ¿no es cierto? Para el viaje, 500.000 guaraníes. Pero, caso 1, te dicen, de estos 500.000 guaraníes, no tenés necesidad de devolverme nada, usalo para lo que vos quieras, tu viático libre. Opción 2, a la vuelta me vas a rendir cuenta de todo lo que gastaste en los 500.000 guaraníes. Siempre que necesites gastarlo, pero me vas a rendir cuenta y yo quiero saber en qué gastaste. Y el vuelto me vas a dar. ¿Vamos a gastar igual? No vamos a gastar igual. Nuestra conducta es absolutamente diferente en un caso y en otro. Capaz que cuando tenés ese 500.000 dormías hasta en tu auto para no pagar hotel. Cuando no tenés que rendir, para que te quede un poquito más de sobrante. ¿No es cierto? Pero la conducta cambia absolutamente cuando yo tengo la posibilidad de o no y cuando tengo que rendir cuentas o no. Cuando yo gano conciencia de que, porque al decir que Dios es el dueño de todo, vamos a poner la mira en nuestro salario. Nuestro salario. De nuestro salario, ¿qué es el 10%? El diezmo. ¿De quién es el diezmo? El diezmo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esto es de Dios. El 90% que queda, ¿de quién es? Entonces, ¿para qué dijimos que el 10 era de Dios? El 100 es de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Señor, ya te di el 10. Ahora con el 90 no me molestes. Yo voy a hacer lo que quiero. ¿No es cierto? Hasta acá llegamos, Señor. Si es que ya llegaste, algunos ni siquiera empezaron acá. ¿No es cierto? Pero si ya llegaste, y entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia? Dios no nos da opción. Con este 10, yo tengo que hacer, tengo instrucciones precisas de qué debo hacer con ese 10 que es de Él. Y con el 90, Dios me da una cierta libertad para revisar qué hay en mi corazón. Porque de aquí es de donde sale lo que se llama la ofrenda. La ofrenda es voluntaria. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde yo demuestro realmente que yo estoy comprometido con los propósitos de Dios? Porque la palabra, con la ofrenda. Con la ofrenda. Si yo solo estoy diezmando, apenas estoy cumpliendo. Pero la palabra dice, después vamos a hablar un poquito más de eso, pero estamos hablando de lo que es la mayordomía y acá podemos ver, hablando de esto, de que realmente el 100% es de Dios. Entonces, cada centavo que yo gasto de este 90, yo voy a tener que rendir cuenta. Hay que entender que vamos a rendir cuentas acá y vamos a rendir cuentas allá. Acá ya rendimos cuenta en el día a día. Porque cuando yo tomo una decisión de gastar parte de ese dinero para aplicarlo de este lado,
automáticamente Dios ya no bendice lo que estoy haciendo. Acá. No hay nada de voy a llegar allá el día, acá. Acá es donde ya se te acaba, acá es donde ya empieza a haber problemas, acá es donde no dormí, acá es donde perdes la paz, acá, en el día a día, hoy. Por eso es que uno tiene que, tiene consecuencias en la eternidad, claro que tiene consecuencias en la eternidad, pero principalmente la palabra es acá. Acá es donde ocurre las consecuencias de lo que estamos haciendo bien o mal. Mayordomo, en síntesis, un mayordomo es una persona que goza de la confianza del dueño. Por eso Dios nos entrega. Y que tiene, ¿qué cosa? Otorgado por para administrar los bienes del dueño en base a los planes, instrucciones y reglas que el dueño establece. Podrá tener más reglas, podrá tener menos reglas, podremos tener más libertad, podremos tener menos libertad, pero él establece cómo quiere que se administren sus bienes. De esto yo quiero que hagas esto, que no hagas lo otro, que no le falta. Él va a dar unas instrucciones generales y va a confiarnos el manejo, las decisiones dentro de un marco que él establece, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya sabemos lo que estamos estudiando. Estamos estudiando para ser buenos, ¿qué? Administradores de los bienes que no son nuestros. ¿Por qué? Porque todos nuestros bienes son de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces, somos dueños de las cosas. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Qué linda actitud. Jehová me dio un auto lustrado. Jehová quiso que lo rayen. Gloria a Dios. Eso es lo que hace Job. Entiende claramente. Dios me dio, Dios me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él entiende perfectamente dónde está, él entiende cómo funciona, él entiende quién es el proveedor. Entonces, ¿cómo vinimos a este mundo? Peladitos. ¿Cómo nos vamos? Y realmente nos vamos peladitos, nos visten nomás, pero no nos llevamos nada. Todo se queda acá. ¿Qué es nuestro? Esa es la realidad. Es más, lo que acumulaste genera casi seguro pelea entre los que se quedan. Que muy rápidamente se olvidan, o a lo mejor cuando están en el lecho ahí a punto, cuando empieza a verse que está por estirar la pata, empiezan las preguntas, che, ¿y a quién le estás dejando las cosas? Acordate que yo, y empieza ahí ya, se olvidaron que te está por morir. Ya empiezan a pedirte que le deje las cosas a ellos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que recibís viene de Dios, ¿no es cierto? Pero que todo lo que tiene que ver con quién, con buenas dádivas y con cosas que tienen que ver con dones, con cosas que tienen que ver con planes que tiene Dios. O sea, hay cosas que vos podés recibir que Dios no te las da, que vienen del mundo y que tienen otro propósito. Tienen el propósito de hacerte creer que Dios te las da, pero cuando uno, fíjense la confusión que tienen algunos hermanos. Estábamos en mi célula unos años atrás y viene un hermano y me dice, yo que cuando después de hacemos unas alabanzas, unas adoraciones y después le pedimos testimonio. Yo quiero contar un testimonio. Muy bien, contanos el testimonio. Entonces dice, conseguí un crédito, dice. Le brillaba todo su ojo. Cuando dijo eso, yo ya, ahí ya no me gustó más su testimonio. Pero bueno, y contá cómo fue. Dice, bueno, fui y retiré la solicitud de crédito, dice. Y en la solicitud de crédito pedían una serie de requisitos que yo no cumplía. Así que inventé completito, completé todo y después oré para que un espíritu de confusión le confunda al analista de crédito, dice el tipo. Y me otorgaron el crédito, dice, gloria a Dios. Yo digo, vos estás totalmente loco, confundido, estás absolutamente, las cosas con Dios no funcionan así. O sea, yo del momento que estoy eligiendo un saco del engaño, de la mentira, no puedo pensar tan siquiera que porque yo soy lindo y soy el preferido de Dios, Dios va a dejar de lado sus reglas, va a salir de su reino para entrar a ensuciarse y hacer que me salgan bien las cosas. O sea, el momento en que yo ya estoy eligiendo algo que tiene que ver con esto, pierdo el respaldo de Dios.
Puedo estar engañado, que quiere decir hay una mentira y yo no me di cuenta. Igualmente pierdo el respaldo de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque hacemos cosas sin conocer. Por eso es que la palabra dice que tenemos que nosotros buscar a Dios, tenemos que buscar conocer su voluntad, entrar en su presencia, porque Él nos va a revelar, nos va a mostrar. Es importante que nosotros crezcamos. Entonces, ¿quién nos da todo? Todo viene del Señor. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, ¿de qué está hablando? Una persona que se siente orgullosa. Yo tengo esto, yo conseguí esto, yo logré esto. ¿No es cierto? Y entonces, y en realidad, todo lo que logramos se lo debemos a Dios, aunque ni lo sepamos y aunque no lo reconozcamos y aunque no querramos reconocerlo. Porque si tenés inteligencia, si tenés salud, si tuviste ideas, absolutamente todo viene de Dios. Entonces, la palabra de hecho dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Él nos dio los dones y talentos. Entonces, nos da un tiempo para que nosotros lo hagamos, pero cuando lo hacemos fuera de los planes de Dios, las cosas no funcionan y no salen bien. Entonces, todo lo que tenemos, lo hemos, ¿qué cosa? Recibido. Eso es muy importante que nos quede bien claro, ¿no es cierto? Nosotros no creamos cosas. Estamos acá y bueno, quiero una TV plana. Eso no es un atributo nuestro. Nosotros no podemos crear de la nada. Nosotros sí podemos crear de lo que ya está creado. De lo que Dios creó podemos crear. El único que puede crear de la nada es Dios. Y creamos con lo que Dios nos da. La mayoría de todo lo que hay acá adentro está hecho con ¿qué? ¿Quién sabe? Arena. Con arena. Entonces, ¿cuántos tienen en su patio tierra, arena? Si ustedes tenían la idea, podrían ser hoy multimillonarios. Porque Dios te da la creatividad para crear lo que todavía no había, una computadora, un chip, porque estamos hablando de los chips, que son el corazón de la computadora. Entonces, para que ustedes puedan entender. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Dios es el que te da la creatividad, Dios es el que te guía, Dios es el que te hace tener las ideas y realmente es Él el que quiere participar en ese nivel. Si uno diseña ropas, si uno tiene arquitecto, si uno es esas ideas, te las da Dios. Y Dios te va a dar la idea para que tu negocio marque la diferencia, para que vos puedas realmente, haciendo menos, tener mayor. Pero en todo tiene que estar involucrado Dios, tiene que ser por Dios y para Dios. Entonces, podemos concluir que no somos dueños de las cosas de este mundo. Todo lo hemos recibido y no nos llevaremos nada. ¿Ok? Entonces, estamos avanzando y trabajando ¿para qué? Para que estas ideas se vayan entrando, que nosotros podamos ir viendo dónde yo me siento dueño. ¿No es cierto? A lo mejor hay algo que te regaló un exnovio o una exnovia que tenés guardado en el cajón y que no se lo das a nadie. Porque lo tenés guardadito, ahí ya no te entra más porque hace años tenías unos cuantos kilos menos, a lo mejor tenías otro tamaño y ya ahora ni siquiera lo podés usar, pero no lo soltás. Hay cosas, nos aferramos a las cosas y ¿por qué? Porque nos creemos dueños. Vamos a suponer, hace frío, tocan el timbre de tu casa y viene una persona y te dice, no tiene por favor un abrigo, tengo frío. Y entonces uno empieza, ay no, esa campera que me acabo de comprar, ni muerto no le doy. La otra, y ahí empezamos a hacerla. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que está menos agujereado y ya no usaría yo? Y ahí empezamos a ir ¿qué razonamiento usamos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, es un poquito esa la idea de que nosotros podamos realmente esta noche meditar acerca de esto. Dios es el dueño de todos. Salmo 50:10 dice la palabra, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Aleluya. Dice también la palabra en Éxodo 9:29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrán más granizo, para que sepas que de Jehová es
la tierra. Aleluya. Éxodo 9:29 y le respondió Moisés, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos ¿de quién? De Dios. Tu vida, ¿a quién le pertenece? A Dios. Es por eso que es pecado tomar de lo que no es nuestro. Vos no podés tomar tu vida, porque no es tuya. Tu vida y mi vida le pertenecen a Dios. Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, dice el Señor, mía es. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, con mucha claridad la palabra habla quién es el dueño de todo. La palabra de Dios nos dice que nuestro amado Dios es el dueño de todo, y cuando dice todo se refiere a todo. ¿No es cierto? Ya hablábamos un poquito de este tema. Nuestro Padre Celestial jamás ha transferido a las personas el derecho de propiedad sobre lo que Él creó. Todo es de Él. Entonces, ahora el sistema del mundo permanentemente está titulando cosas donde dice que vos y yo somos dueños. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me termino creyendo que soy dueño, porque el sistema del mundo con el que trabaja y realmente es necesario, claro que es necesario marcar esa cancha, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Pero entender nosotros de que realmente somos mayordomos de esos bienes que Dios está poniendo bajo nuestro cuidado. Cuando el sistema del mundo dice que yo soy dueño de un vehículo, quiere decir que Dios me asignó a mí ese vehículo y yo soy mayordomo y voy a rendir cuenta de Dios. Yo tengo la posibilidad de escoger, de poner ese vehículo para usarlo. Vamos a suponer que ustedes trabajan en una empresa y la empresa les asigna un vehículo para que ustedes puedan desarrollar mejor sus funciones dentro de la empresa. Pero si ustedes toman el vehículo y se lo llevan a su casa y hacen lo que quieren después de hora y los fines de semana, ¿qué pasa cuando hay un vehículo del Estado que está usándose el fin de semana? ¿Qué decimos todos? Le sacamos fotos, le escrachamos al que usó, le todo un tema. ¿Por qué? Porque están malversando los fondos. Cada vez que yo uso algo que tiene propósitos de reino para mí, entonces ¿qué estoy haciendo? ¿Se entiende? Claro, estamos malversando, estamos haciendo cosas fuera de los propósitos de Dios. Nosotros necesitamos, allá en Cacupemí tenemos hay bastantes, o varios testimonios interesantes. Uno de los testimonios interesantes es un hermano que se llama Francisco. Él tiene una carpintería pequeña. Hace unos 3, 4 años atrás él empezó a asistir con nosotros y el tema del diezmo trataba de llegar después del diezmo a la iglesia para no tener que ser confrontado con ese tema. Para muchos es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces estuvo ahí confrontado hasta que un día, bueno, así como a todos, un día nos cayó la ficha, ¿no es cierto? Por algún motivo nos cayó la ficha por fin. No vino otro, no sé, o lo que pasó, pero a él le cayó la ficha y él empezó a hacerlo, a pesar de que era creyente de por lo menos, tiene ya 15 años de creyente, pero no diezmaba. Él daba cuando quería un poquito, algo, y sus finanzas siempre estaban mal. Él apenas sobrevivía. Tenía un vehículo, una D10, una camioneta D10, de por lo menos unos 35 años, una camioneta bien viejita, y en eso le traía a mucha gente de su barrio a la iglesia. La camioneta venía así. De paso fumigaba todo el camino del humo que tiraba, ¿no es cierto? Así que no había, todo el mundo se enteraba por el ruido, por todo, cuando él llegaba y se le veía llegar y venir y iba, y había veces que había que ayudarlo a empujar. Y bueno, un día su camioneta dijo, chao, hasta acá llegó. Y él dejó de traerle a la gente a la iglesia. Vino alguien, una persona que no es creyente, vino a su casa, tocó timbre y le preguntó, le dijo, ¿por qué no llevas más a la gente a la iglesia? Y entonces le dijo, porque mi vehículo no está más. Y entonces la persona esta le obsequió un vehículo, modelo 2008, es una furgoneta con aire acondicionado, cerrada, y hoy en día lleva y trae a la gente en un vehículo que a él no le costó nada, absolutamente. Ahora, ¿para qué él usaba el vehículo? Lo usaba para reino. En este momento
Si hay alguna persona necesitada en la congregación en cada CUPEMI, él es el que le busca y le lleva IPS y le trae de IPS. Ese vehículo está a servicio de Dios. Como consecuencia de eso, Dios le proveyó, estando metido allá en Areguá, en un lugar que él fue el que hizo la parte de madera en el Starbucks. ¿No es cierto? Y ahora tiene un tinglado de la Gran 7 y Dios le proveyó de una cantidad de cosas que, de la misma manera. O sea, Dios realmente se involucra con las cosas que nosotros hacemos. Y a Él le interesa y Él mira al corazón. Y este siervo hoy en día está en otra dimensión espiritual. Obviamente, Él ahora es el que da testimonio de los diezmos, el que habla de que es cierto, de que yo siempre me reía y me escondía y no quería y corría de este asunto. Y ahora me cuenta que soy un tonto, dice Él, ¿no es cierto? Pero bueno. Entonces es bien importante porque es una cuestión de fe. De hecho, que de este lado, aquí dentro del reino de Dios, absolutamente todo empieza con la, y de este lado, absolutamente todo se maneja con la. Acá yo tengo que ver para creer y acá yo tengo que creer si yo quiero ver. ¿No es cierto? Entonces es bien diferente la manera en que se maneja un lado y el otro y nosotros tenemos que poder entender. Entonces, ¿Dios es el dueño de todo? Sí, Dios es el dueño de todo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, si Dios es el dueño de todo y yo tengo que tomar una decisión en la administración de los bienes que me dio, ¿la decisión que yo tengo que tomar es de carácter financiero o tiene otro carácter? Si yo estoy en mi oficina, soy administrador, tengo que tomar una decisión, no tengo la seguridad de lo que el dueño quiere. Entonces yo tomo el teléfono y le llamo, teléfono rojo, le llamo al director, al dueño. Tengo esta situación, ¿qué hago? Hago la consulta, tengo la cobertura del dueño y salgo y hago lo que él me dijo. Porque la clave para cualquier administrador es moverse con cobertura. Entonces, si me da si lo que él me dejó como instrucción me da la cobertura para que yo decida esto al pelo, pues si yo decido más de lo que me permitió, me estoy metiendo en problemas. Entonces tengo que tomar el teléfono rojo. Ahora, yo acá no saco el celular y ¿a qué número le llamo? Al 911 al Señor. ¿A dónde le llamo? ¿Qué tengo que hacer para hablar con Dios? Orar. ¿Y esa es una actividad qué? Espiritual. Las decisiones financieras son espirituales. ¿Se entiende? Y ese es el problema, uno de los temas más grandes, más definición, más difíciles de darnos cuenta. Porque en el mundo estamos metidos moviéndonos dentro de las finanzas. Entonces, nos dictan una cantidad de reglas y es interesante porque ayer hablaba con una persona, yo ayer a otro grupo le di la lección 2, o sea, una lección anterior a la nuestra, y al terminar se quedó, hay veces que se quedan uno o dos y preguntan y entonces me empiezan a hacer preguntas y me meten acá, y yo los estiro acá y me vuelven a traer acá. Yo le digo, vos me estás queriendo que yo te opine del sistema del mundo. Yo no te voy a hablar del sistema del mundo. Anda a pedir un sistema, andate a un banquero o a alguien a ellos que te diga si vos querés moverte acá. Yo te estoy estirando acá. Hablemos de esto. Y te trae otra acá. Y es más arriesgado que yo haga eso. Y yo le digo, en este lado, tener riesgo. En este lado, no hay riesgo. El sistema de Dios no hay riesgo. En el sistema del mundo sí hay riesgo. Y el riesgo está siempre del lado nuestro, no del lado de los que manejan el sistema. Ellos tienen absolutamente cubierto por su sistema todos los riesgos, pero no nosotros. O sea, si vos no pagás, ellos igual cobran. Hay un seguro que les paga a todos los chiches. Ellos siguen su vida tranquilo. Y el que tiene después problemas somos nosotros si no pagamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender. Esto es clave. Que salgamos de acá entendiendo que todas las decisiones del área administrativa, de las cosas que tenemos, son decisiones que tienen un trasfondo espiritual. Porque si yo no tengo claro lo que tengo que hacer, yo necesito hablar con mi Padre, meterme en oración y preguntarle qué hacer. Todo lo que tenés en tu casa son semillas.
todo. Y las semillas que se acumulan y no se siembran, ¿qué pasa? Pierden vitalidad y algunas se vuelven inservibles. ¿No les pasó nunca que sacan un zapato que no usan hace rato y cuando se ponen crack se le parte abajo? Ojalá que se te parta en tu casa, ¿no es cierto? Porque si ya llegaste a donde ibas a trabajar, se te queda la mitad de la suela por el camino, terrible. Si llueve, te empezás a mojar y ¿qué pasa? ¿No? Está todo podrido porque no usas. Lo que no se usa, le ocurren esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que revisar. Una linda recomendación es, revisen lo que hace un año no tocas, preferible que lo siembres. Difícilmente lo vas a usar, a no ser que sean cosas puntuales, pero hay cosas que uno tiene y tiene y tiene y tiene. Cuando uno entiende cómo funciona el sistema de dar y recibir, cuando uno entiende que cada una es una semilla, cuando uno entiende que tiene la posibilidad de bendecir, que Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere bendecirte ¿para qué? Hay un propósito, para que seas de bendición. Para que seas de bendición. Ese es el propósito de Dios. Si Él te bendice y vos retenés, se corta. Ahí es el famoso ejemplo del mar muerto, ¿no es cierto? Romanos 11:36, ¿no es cierto? Dice la palabra, porque de Él y por Él y para Él son algunas cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, pensar en un negocio de Él es. Ese negocio es por Él y ese negocio es para quién? Para Él. Pensar en tu trabajo, en tu gestión. Todo. Ahora, si es de Él y es por Él y es para Él, porque nosotros ¿qué somos? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 habla de que somos nuevas criaturas. Y a continuación, ¿qué habla? Habla de que nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué somos nosotros? Embajadores de Cristo. ¿Cuándo somos embajadores de Cristo? Las 24 horas del día. Todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Y hablábamos un poquito, creo, en la lección pasada, de cómo el sistema de pensamiento que fue metiendo el sistema humanista y el sistema secularista nos hace creer que yo soy embajador de Cristo, que yo le sirvo a Cristo cuando vengo a la iglesia o cuando salgo a evangelizar. Pero cuando voy por la calle y se me cierra un cretino ahí y me cierra, yo ahí ya no soy un embajador de Cristo, yo ahí tengo que poner orden porque no me van a faltar el respeto, ¿no es cierto? Entonces, lo meto a Dios en 4 paredes, lo meto a Dios en una zona o en algunas actividades y en las otras no. ¿No es cierto? Nos vamos a hacer deporte y ahí yo soy yo y ahí yo tengo que... No, pero aquí esas son las reglas. No, no es así. Porque entonces Dios no gobierna, entonces quiere decir que Dios no está en control. Y Dios nos envía. Todo lo que se hace, Él lo hizo con el propósito de que su nombre se glorifique. Por eso a Él sea toda la gloria. Tenemos que tener presente en todo tiempo que nuestro amado Dios es el dueño de todo, inclusive de nuestra vida. Y que todo lo que hagamos debe ser con el propósito de agradarle a Él, el dueño, ya que nosotros somos mayordomos de todo lo que nos entrega. ¿Qué más? ¿Por qué Dios tiene derecho a ser el dueño? ¿No es cierto? Esa es una pregunta que a lo mejor nosotros podemos tener y esa es la respuesta. Dios es el creador de todo. Vamos a ver la palabra. En Génesis 14 y 19, la palabra de Dios dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién fue Dios? Dios fue el creador de los cielos y de la tierra. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Él es el que hizo todo. Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para que te sirva a vos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él es. Todo es para nuestro Dios.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todas estas cosas, si querés que subsistan en tu vida, tienen que estar sustentadas por Él. Si vos las sacás de acá, no van a estar por un tiempo y se van a ir. ¿Por qué? Porque Satanás te las va a sacar. Satanás te promete una cosa, pero te la saca por otro lado. Así funciona. Te hace creer que vos te vas y te va llevando por el camino, un camino de muerte, un camino de maldición. Juan 1:3 dice la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, esto es muy importante. Nosotros hablando con un primo mío, él me preguntaba acerca de Dios. Es un primo que tiene mi edad, un primo con el que cuando éramos jóvenes, compartimos la juventud, 15, 14, 10, 12, 14, 15, hasta los 16 años, y realmente hicimos muchas locuras. Y entonces el pensamiento que tiene es de las locuras que hacíamos. Entonces cuando viene y se encuentra que yo le entregué mi vida a Cristo y qué sé yo, a él no le cierra. ¿Vos qué me vas a decir si yo sé bien cómo sos vos? Y vos yo sé bien a lo que a vos te gusta, yo sé bien lo que hacíamos, ¿en qué me va a contar a mí? Esto es mentira, acá tiene que haber un curro, porque es un argentino, ¿no es cierto? Acá debe haber un curro, contame qué es, qué se hace, bueno. Entonces, bueno, fueron transcurriendo los años hasta que hace poco me llama un día y me dice, estoy preocupado, Peri, a mí me dicen Perico, Peri, estoy preocupado porque a uno de sus mejores amigos le dio un ataque cardíaco y se murió. A su otro mejor amigo estaba viniendo de México a visitarlo después de mucho tiempo y tuvo un accidente cerebrovascular y quedó la mitad paralítico. Entonces dice, las balas están picando por todos lados, en algún momento me agarra, me dice, y yo no sé si estoy preparado. Claro, ya se empezó a preocupar, ¿no es cierto? Entonces quería conocer un poquito más, ¿no es cierto? Aparte, realmente la sociedad en Argentina está complicadísima. ¿No es cierto? Una persona con nuestra edad en la calle es maltratada. Somos unos viejos decrépitos. Sí, es un tema, la parte de respeto y de relaciones es muy complicado. Entonces el tipo donde se va lo maltrata, ¿no es cierto? No se siente bien en un lado, ya no sabe más y no quiere irse todavía, pues no sabe dónde se va. Entonces nos sentamos a hablar, voy a irme, y vino acá a Paraguay y nos sentamos a comer y yo le digo, decime una cosa, yo soy lo que vos querés que yo sea. No, me dijo. Bueno, ¿y tu esposa, porque ya se separó por segunda vez, era lo que vos querías? No. ¿Y por qué crees que Dios va a hacer lo que vos querés? ¿Cuál es el problema del ser humano? Cada uno hace un Dios a medida. No, Dios, yo vengo, pero si vos vas a hacer esto, si no, ¿para qué me sirve? ¿Para qué quiero? Hago nomás yo. Ah, no, si yo me tengo que venir o sea, cada uno quiere hacer un Dios a su medida. Estas características acepto, estas no, estas sí, si sos así, yo te sigo. Y es tremendo, pero pensemos en la manera en que nosotros actuamos y nosotros queremos un Dios a nuestra medida. El problema tiene que ver con el pecado original, donde empieza, donde Satanás dice, ¿sabe Dios que si comen van a ser como Dios? Entonces, en el fondo, nosotros, sí, yo camino con el viejo barbudo, ¿no lo escucharon nunca? Sí, yo con él hablo, nosotros cambiamos ideas, nosotros gobernamos juntos, en el fondo, con el flaco, ¿no es cierto? Hablamos. Entonces, todo eso viene de qué? De un Dios que de alguna manera se la creyeron y que ellos diseñaron un Dios que les queda cómodo para dormir tranquilo. Un Dios que no le exige lo que ellos no pueden dar. Ahí en uno de los círculos sociales de los WhatsApp que yo ahí del colegio que tengo, que en lo que estoy, de algunos ya salí porque son imposibles de estar, uno se contamina porque mandan cosas que para ellos son simpáticas, pero en ese grupo estábamos interactuando y se interactúa con varias cosas y tocamos estas cosas y a la gente realmente le toca y le quebranta, ¿no es cierto? Y ellos buscan de alguna manera justificar y dentro de eso
hablábamos del tema de la gracia. Hoy me preguntaron, justamente yo me levanto temprano, tiro un versículo ahí, después uno me preguntó, ¿y qué diferencia hay entre la misericordia y la gracia? Y estábamos hablando de guardarse, de pecar, y entonces uno me pone, lo que vos estás diciendo es que hay que reprimir las ganas. Me pone Entonces yo le puse, definime reprimir. Claro, porque hay términos que acá significan una cosa y acá significan otra. Y esa persona no contestó, rajó, ¿no es cierto? Porque la verdad es que no quieren hablar. Yo al que quiera hablar le dedico el tiempo que quiera, pero ya aprendí que no hay que tirar las perlas a los chanchos. Que no quiere, seguí nomás. Si vos no querés, Dios te deja hacer lo que vos quieras, yo también. Hacer lo que quieras. Entonces, así de sencillo. Muy bien, entonces siguiendo, aleluya, Dios es el único que tiene derecho de propiedad sobre todas las cosas y es porque Él las creó todas en Él y para Él. ¿No es cierto? Entonces, es bien interesante que esto lo podamos fijar. Dios nos creó a nosotros también. ¿Nos creó de qué manera? A su imagen y semejanza. Y nos dio dones, talentos, que nos dio también tiempo, que nos dio recursos, para que podamos cumplir con qué? Con sus propósitos. Y planes aquí en la tierra. Entonces, ¿el que tiene? Él te equipa y Él te diseñó para que cumplas el propósito y los planes que Él estableció. Entonces, cuando uno entra dentro de esos planes para cumplir los propósitos de Dios, todos los recursos están garantizados. Pero mis decisiones están alineadas y enfocadas en lo que Dios quiere. Y eso es muy importante de poder entenderlo. ¿Nos dio qué cosa? Su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para ayudarnos y para potenciar las diferentes capacidades que Él nos dio. Entonces, yo tengo dones administrativos. Cuando yo lo hago separado de Dios, puedo alcanzar ciertas cosas, pero cuando yo eso lo alineo con la voluntad de Dios, alcanza un potencial que no tiene, no solo mayor, sino sin límites. Porque ahí te contamos con la ayuda del Espíritu Santo y realmente es nuestro ayudador. Yo hoy en día, me doy cuenta, inicialmente cuando yo me movía sin Dios, uno de mis dones que Dios me dio, que yo los tengo al servicio de Dios, es la administración. Pero yo tenía que trabajar muchísimas horas porque sigo siendo bastante perfeccionista. Y entonces para asegurarme que no cometía errores. Y me iba bien solamente, que en el trabajo me iba bien, pero en mi casa yo me levantaba a las 6 de la mañana y me acostaba a las 11 de la noche. Y me tocaba administrar una empresa de nuestro medio importante en aquella época, ¿no es cierto? Cuando me entrego al Señor, el Espíritu Santo me empieza a guiar y me empieza a ayudar. Y yo empiezo a poner las prioridades en orden y Él te ayuda. Él te avisa, Él te guía, Él te hace ver lo que no hubieras visto. Impresionante. ¿Y la gloria para quién es? Para Dios. Entonces, es demasiado importante reconocer. Uno está saliendo sin acordarse algo y ¡ping! Estás necesitando algo, te llama alguien y te ofrece lo que estás necesitando. Es una cosa, Él se mueve y nos ordena y nos ayuda y nuestro tiempo rinde mucho más. Él toca corazones, Él abre puertas, Él establece y permite que ocurran cosas que solo no lo vas a poder hacer. La capacidad de administrar nos dio también. ¿La capacidad de qué? De generar ideas. La capacidad de crear en base a lo creado que hablábamos recién, porque solo Dios puede crear de la nada. Pero cada descubrimiento, cada idea, cada nuevo negocio fue creado en Él, por Él y para Él. Y nosotros debemos darle la gloria solamente a Él, porque nuestro amado Dios no comparte su gloria con nadie. No hay elección neutra. Dios quiere bendecirte y Dios es el dueño de todo. ¿Ok? Conclusión. Soy mayordomo de todo. Mateo 25, 23, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a un banco. Vamos a situarlo en un ejemplo del sistema del mundo. Se van a un banco y le dicen, quiero que me presten 10 millones de guaraníes. Y te dice, ¿usted me podría decir cuánto debe? La verdad que no sé muy bien, pero le debo algunos un poquito. ¿Y cuánto gana por mes? No tengo ni idea, a veces mucho, a veces poco, pero yo le prometo que yo le voy a pagar. ¿Y usted qué bienes tiene? Y la verdad que no sé en qué situación, por los impuestos hace rato que no sé ni si estoy pagando, no. ¿Le van a prestar plata? ¿Por qué no te van a prestar plata? Porque no sos un buen administrador, porque no sos ordenado, porque el mundo no te va a prestar. Ahora el mundo, ¿qué hace? Copia y falsifica lo que Dios establece. Dios quiere que vos y yo seamos hallados, ¿qué cosa? Fieles en nuestra administración. O sea, hay gente que me dice, yo no sé bien cuánto tengo que diezmar. ¿Y por qué? Pues no sé pues cuánto gano. Y entonces su excusa es que no diezma porque no sabe bien, porque tiene su negocio y retira lo que quiere y hace lo que quiere, porque es su negocio, no le rinde cuenta. ¿Cómo le va a ir a esa persona? Mal. En lo poco no es fiel. Dios no le va a poner en lo mucho. No, conmigo no son los números, otro tiene que ordenar. Y bueno, si estás casado o casada con alguien que tiene la habilidad, gloria a Dios, pero si estás soltero o soltera, ponete las pilas y ordena tu vida, porque si no, no lo va a hacer nadie. Hay algo, vamos a ver en uno de los capítulos, vamos a hablar de qué le toca a Dios y qué nos toca a nosotros. Yo me acuerdo que uno de los problemas o malentendidos que yo tuve es, yo escuché una vez que dijeron desde el púlpito, encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de tus cosas. Ocupate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de tus cosas. Y eso hay que entenderlo bien, ¿no es cierto? Porque ¿alguien de ustedes le vio a Dios formando fila para hacer un depósito en el banco? Si lo dejaste en tu cajón y no lo fuiste a depositar, cuando pase la hora del banco te vas a ir y vas a seguir ahí. Y vos podés tirarte en tu casa a orar y orar y orar y ayunar y no va a mandar ángeles Dios para hacer eso. Puede hacerlo, claro que lo puede hacer, pero muy difícilmente lo va a hacer. Hay cosas que te tocan hacerlo a vos. Y hay cosas. Y si te entregó algo en tus manos, vos tenés que de manera responsable administrarlo. Por eso el famoso dicho que la vista del dueño, ¿qué hace? Engorda al ganado. Hay otro dicho que por ahí dice que las botas del dueño abonan la tierra. Si vos caminas tu negocio, se abona y empiezan a funcionar. Si vos no lo caminas y te quedas en tu oficina, pasa cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno es un buen administrador, entonces las cosas empiezan a funcionar de otra manera. Esto es clave porque esto marca de que yo necesito ser fiel en lo poco. Yo necesito poder presentarme delante de Dios cada día a rendir sobre la mayordomía de la vida que Él me dio, de los talentos que Él me dio, del dinero que puso en mis manos, del tiempo que puso en mis manos. ¿Qué hiciste con tu tiempo? Yo en Cacupemí encontré mucha gente que no agarra un trabajo porque tiene que pagar 2 pasajes y lo cambia a eso por quedarse debajo de su árbol predilecto tomando tereré. Entonces yo le pregunto, ¿y qué al final del día cuánto te queda? Discúlpame, ¿qué clase de matemática estás haciendo? ¿Cómo funciona? Vos no, pero a mí no me van a, y no se van a abusar de mí, no van a sacarse. O sea, preferís no ganar que ganar menos. No entiendo. Ganar menos y después y pedirle a Dios y Dios te va a abrir las puertas y Dios va a poder hacer. Pero nosotros necesitamos ser fieles, que al final del día, Padre, de lo que me entregaste al principio del día, salud, talentos, ideas, bienes, dinero, un trabajo, una gestión, yo te presento esto, Señor. Esto es lo que tengo para darte. Como un mayordomo fiel, ordenado, cumplo. Dad al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que ser fieles. Si te cuesta dar de 1.000.000 de guaraníes 100.000, si Dios te da 100 millones de guaraníes, no vas a dar 10 millones.
En mi célula estaba una persona, un amigo, muy amigo mío de la época de facultad. En los primeros trabajos estuvimos juntos, después se volvió usurero. Y nos conocimos, cuando yo lo volví a encontrar, él lo primero que me dijo, Peri, no te vas a imaginar, yo ahora tengo millones de dólares en mi cuenta. Y después empezó a venir a nuestra célula. Y Dios empezó a hablar y él empezó la escuela de líderes y empezó a meterse. Y estaba empezando y ya empezó a diezmar y qué sé yo. Y un día suena el teléfono, veo que él alzo y él estaba llorando del otro lado. ¿Qué te pasa? No voy a poder. Y lloraba, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a poder? No voy a poder. ¿Y por qué? Porque no voy a diezmar $700,000. ¿Cuánto había ganado? $7 millones. ¿Dónde estaba mirando? Los 700 y no miraba los 6.300.000 que Dios le había dado. El enemigo hace eso, siempre te mira, te pone a otro lado y con eso ¿qué hace? Córtala y dejó de venir a la iglesia hasta hoy. Estamos hablando 4 o 5 años. Yo lo llamo, a veces consigo hablar, a veces me atiende, a veces no me atiende. Líder, cuando me atiende las pocas veces, aleluya, pero líder de qué no me hace ni... Bueno, entonces, pero seguimos orando por él. Lo que le quiero decir, el tema es, si vos en lo poco no sos fiel, Dios ya sabe que en lo mucho. No, cuando tenga mucho yo sí voy a ordenarme. Es mentira, si no te ordenaste en lo poco, porque es ahí donde Dios te prueba. No vas a ser en lo mucho. La clave para que las promesas de Dios nos alcancen en nuestra vida es que seamos fieles, fieles a sus planes, a sus propósitos, a sus motivaciones. Él se encarga de traer lo mucho cuando nuestra mayordomía ha sido aprobada por Él. Él es el que da el crecimiento. Él es el que va a hacer que las cosas... No sé en qué trabajas, no sé qué negocio tenés, pero Dios toca un solo corazón y ya no das abasto. ¿Se entiende? Podés ser cocinero, podés ser lavandero, podés hacer jardines, podés construir casas, podés confeccionar. Una empresa de Brasil te dice, quiero que me hagas camisas. Terminó. ¿Qué les quiero decir? Dios toca un corazón. Y tu vida en un segundo cambia absolutamente y Dios lo hace y es la manera en que lo hace, porque Dios no necesita dinero para hacerlo. Conclusión, Dios es el dueño de todo. Nosotros somos ¿qué? Dueños de lo uno se deriva al otro. Dios nos entrega en nuestras manos nuestras propias vidas y realmente somos dueños de nuestras decisiones, para que se pueda entender, ¿no es cierto? Dios nos entrega en nuestras manos nuestras propias vidas. Nos equipa con dones y talentos, nos envía a este mundo con todo el potencial. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Mi parte es entender que no soy dueño, que soy administrador de todo lo que Dios me entregó y que es a Dios a quien le debe agradar mi administración. Me toca ser fiel en mi administración. Esa es mi parte. El crecimiento lo da Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Algo que haya quedado. La tarea les va a guiar a que tomen decisiones. ¿Ok? Hay algunos autores que hacen un certificado de entrega donde uno pone todos sus bienes y le dice y le entrega a Dios. ¿No es cierto? Entonces, para ganar conciencia. La tarea les va a guiar a que ustedes tomen decisiones delante de Dios. Esa es un poco la idea, que vayamos estableciendo estos fundamentos para que cuando vayamos viendo los siguientes temas, la manera de mirarlos sea diferente, sea ya con la óptica de reino y no con la óptica del sistema del mundo. ¿Ok? Muy bien. Hicimos desde la lección 4 un cambio en el diseño de la lección. Lo que estamos haciendo es sacando el cuestionario de la lección. Entonces ustedes van a recibir ya ahora el cuestionario de la lección 4, van a recibir la lección 4 y la tarea 3, la tarea de hoy. Entonces, en la carpeta tienen que traer la tarea 3 y el cuestionario 4 en la carpeta. Y van a entrar con su lección 4 directamente a la clase. Entonces ya no van a dejar más las lecciones, sino que ya el cuestionario viene salido de la lección, así ustedes pueden participar y anotar lo que ustedes quieran eventualmente en el material que reciban. ¿Se entiende? Muy bien, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor.